¿Cómo están? Bien, bien, Roberto, bien ahí, al firme, bien ahí, Cecilia también, bien ahí. Necesito que me despeinen casi con la respuesta, ¿eh? Y ahí me pueden despeinar, algunos capaz que no, pero... ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos cansados? ¿Estamos cansados? ¿Cómo estuvo ese fútbol? ¿Perdieron? ¿Pero estuvo bueno? ¿Pero estuvo bueno? ¿El vóley? ¿Estuvo muy picado? No, pará. No. Estuvo picante. Bueno, escuchen. ¿Cómo vienen con el desafío de aprenderse los nombres de los discípulos? Yo vi alguna se me acercó hoy en la playa, tenía casi un tatú acá en el brazo, un trencito más largo que sabieron que tenía más vagones, todos los nombres se habían anotado ahí. ¿Y llegaste a aprenderlos? ¡Qué bien, qué bien! Bueno, ¿de qué equipo sos? Del amarillo. Bien, ojo el amarillo. Bien. Ayer. ¡Eso! Me gusta. Los quiero así de despiertos en la charla. Muy bien. Bueno, ¿te animás a pasar? Le damos fuerte un aplauso, fuerte. El equipo amarillo, recreación. Ayer el equipo azul, lo dijo uno del equipo azul, así que necesitamos puntos extra ahí. Necesito ayuda. Tranquilos. Felipe, mira que a vos te tengo fichado. Tranquilo. Guayi, a vos también te tengo fichado. Bueno, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Eunice. Eunice, ¿de dónde sos? De Maldonado. De Maldonado, fuerte el aplauso ahí, Eunice. Bueno, Eunice. Va a ser con alguna pregunta además. ¡Ah! No. Solo te voy a preguntar, ¿cuántos discípulos son? 12. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. ¿Te aprendiste con la formación que demostramos o de otra forma? Perfecto. Es la única forma de aprendérmelo fue así, con lo que le mostré. No había otra forma de aprendérmelo. Bueno, muy bien. Brandon, ¿vos lo sabés? Te apuré. Ojo, los líderes también que le apunto y le tiro. Bueno, en fin, estén despiertos. ¿Te animás a decirlo? Dale. Sí. Santiago. Pará, ¿cuentan conmigo? ¿Está? Ahí, bien. ¿Santiago? Santiago el hijo de Alfeo, el otro Santiago, Simón Pedro, Andrés, Felipe, Tomás, Mateo. ¿Cuántos me faltan? Y te faltan 2 y 2. Bartolomé. No grites, no soplen. No soplen, que es difícil estar acá. Judas Iscariote. ¿Judas Iscariote? Te faltan 2. Tadeo. Me falta uno. Juan. ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! Bien, muchas gracias. Bien ahí. Bueno. Muy bien el equipo azul, muy bien el equipo amarillo. Bien representado por sus capitanes, muy bien. Bueno, para Brandon y para todos los que estábamos medio flojos ahí, tenemos un 4-3-3 acá. A ver si terminamos el campamento aprendiéndonos el nombre de estos 12 discípulos que han trastornado... ¡Opa! Cuidado acá. Que han trastornado el mundo entero. ¿Sí? Y que han llegado hasta acá. Con lo que han enseñado. Si alguno lo quiere, después me lo pide y yo se lo paso, no hay ningún problema. Pero vamos a ver, en el arco teníamos a Pedro, ahí el lateral izquierdo, en este 4-3-3 teníamos a Andrés, Jacobo, Juan ahí en el medio, que esos van a estar... Boanerges le decían, después le voy a explicar por qué le decían así. Los hijos del trueno, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón y Judas. No el Iscariote, sino el otro, porque el traidor estaba fuera de la cancha. Así que bueno, a ver si se acuerdan. La primera noche hablamos de una T. ¿Cuál era? Testigo, de ser testigos, ¿verdad? Y nos quedaba el desafío ahí
de poder orar por alguien y traerlo a Cristo. Segunda T, traidor. Y ese quedó ahí revoloteando porque algunos vinieron a hacer preguntas y eso está bueno, ¿sí? Que te quedes pensando en algo y que si tenés alguna duda te puedas acercar a cualquiera de los líderes o a mí y poder charlar sobre lo que estás pensando. Y hoy vamos a ver nuestra tercera T. Y vamos a hablar de transformado o transformer, me tiraron algunos. Yo prefiero transformado, me gusta más transformado. Y vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículo 42. Pero antes los quiero animar a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios para que Él nos hable, porque hoy vamos a ver la vida de Pedro. Y la vida de Pedro para mí es muy especial. Ha tenido muchos puntos de contacto con la vida de Pedro, me siento muy identificado con él. Y vamos a pensar un poco en su vida y vamos a pensar cómo el Señor Jesús lo llamó, a qué lo llamó, cómo era, cómo llegó a ser, con una vida transformada por nuestro Señor Jesús. Y bueno, ¿qué les parece si oramos? ¿Sí? ¿Nos ponemos de pie? Todos les invito a ponernos de pie para estirar ahí un poquito las piernas. Y vamos a presentarnos delante de Dios, una vez más, ¿sí? Porque vamos a hablar con nuestro Creador, pero también el que sustenta nuestra vida, el que nos deja estar acá, Washi, ¿sí? El que nos deja estar acá, que nos deja seguir respirando y que nos da el privilegio de escuchar su palabra. Así que hablemos con nuestro Dios. Dios, bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Y queremos rogarte una vez más que hables a nuestra vida. Y que, Señor, vos nos transformes y hagas cosas como las que hiciste en la vida de Pedro en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, se pueden sentar. Gracias. Leemos en Juan, capítulo 1, versículo 42. Entonces lo trajo a Jesús, hablando de Andrés, ¿se acuerdan? Su hermano. Lo trajo, Jesús mirándolo le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pero es traído por su hermano Andrés, pero el Señor Jesús lo mira y enseguida le dice, vos sos Simón, pero vas a ser Pedro, tú serás. Ya marca un cambio ahí. El Señor Jesús quería hacer una obra de transformación en la vida de Pedro para que dejara de ser Pedro y llegar a ser alguien nuevo, Pedro, y después vamos a entrar un poquito en eso. Pero es la misma obra que Dios quiere hacer en sus hijos. Y leemos en Corintios, dale una más ahí. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Yo lo tenía acá escrito, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo que Dios está haciendo en aquellos que hemos empezado esta carrera, en aquellos que ya le hemos pedido a Dios y nos hemos arrepentido y hemos aceptado ese perdón, es esa transformación que Él quiere hacer, ¿no? Él quiere ir transformando la imagen del Señor Jesús en nosotros y que nuestro carácter, lo que somos, se vaya pareciendo cada vez más a nuestro Señor Jesús. Eso es lo que Él quiere hacer. Y la palabra ahí es metamorfosis, ¿sí? Y es el proceso que, o sea, la idea es como el proceso que hace la mariposa. Tenemos una imagen ahí, ¿verdad, Belú? De una mariposa que empieza con un gusano ahí y termina siendo una mariposa preciosa ahí. Algo nuevo. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía, ¿sí? ¿Y por medio de qué? Por medio de su palabra. Transformarnos a la imagen de Jesús por medio de la palabra de Dios, que es la que podemos mirar como un espejo y nos hace ver lo simple, lo sencillo, lo que somos
y cómo Dios lo quiere transformar. Ahora, Pedro significa roca. Y Dios iba a hacer una obra de transformación en la vida de este hombre para llevarlo a ser una roca en donde otros se pudieran apoyar, en donde otros pudieran sostener su vida. Él iba a ser un líder que iba a animar y guiar a otros, y además iba a ser un siervo. Pero para eso iba a tener que aprender muchas cosas. Entonces, vamos a la primera. Simón, vamos a ver algunas 5 características de él, y la primera es simple, y lo vamos a hacer con el nombre Simón, a ver si nos podemos acordar. Simón era un hombre simple. El Señor, me encanta esto, porque el Señor busca personas comunes y corrientes para transformarlas a hacer su obra, hacer lo que Él quiere. Dios quiere personas simples. Quizás nosotros hubiéramos elegido a otras personas, a alguien más capacitado. Quizás hasta Pedro habrá pensado, ¿y por qué no eligió a alguien que conociera más, no? Porque leemos ahí en Hechos, capítulo 4, versículo 13, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban, ¿no?, las personas que lo rodeaban. Y decían, pero si estos hombres eran sencillos, simples, sin letra, sin preparación, ¿por qué no elegir a otro? Porque a Dios le encanta hacer eso. A Dios le encanta agarrar personas que no eran nada, agarrar personas sencillas, simples, y transformarlas para llevar gloria a Él, a su nombre. Y es lo mismo que Dios está buscando. Personas ordinarias, simples, sencillas, y por medio de su poder transformarlas para hacer algo extraordinario. Segundo, era impulsivo. Era simple, era impulsivo. Esta es bastante conocida, ¿no? ¿Alguno se acuerda de alguna anécdota de Pedro que conozcan? Cuando le cortó la oreja a Malco, esa la tenía anotada ahí. Es cierto. Yo noté algunas nomás, de todas las que la Biblia nos muestra. Y esa es una de las cosas que me encanta de la Biblia. Que no muestra a los discípulos ni a las personas que están ahí registradas como personas perfectas. Eran personas comunes y corrientes, con sus defectos, con sus luces y sus sombras. Como vos y yo. No eran diferentes a nosotros. Personas con sus errores, con sus defectos, con sus pecados ocultos, con su impulsividad. ¿Sí? Pero que Dios la quiere transformar para hacer algo nuevo y tremendo. Y bueno, esta es una de las características de Pedro, y vamos a ir en Mateo 26:35. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Él le dijo, el Señor Jesús le estaba diciendo, bueno, me van a venir, me van a arrestar, es necesario que muera. Y Pedro ahí salta enseguida y dice, no, yo no te voy a negar nunca, jamás te voy a dejar. Y ahí todos se sumaron a la ola de Pedro y no te vamos a dejar nunca. La lengua de Pedro siempre fue más rápida que su cerebro, siempre. Y me reidentifico con el pobre Pedro porque me pasa igual. Muchas veces estoy diciendo algo y Trent me mira así tipo, ¿estás seguro? Porque no me dice las consecuencias, ¿no?, de lo que está diciendo a veces. Exacto, la lengua es más rápida que el cerebro muchas veces. A veces sale bien, pero muchas veces sale mal. Y a Pedro muchas veces le salió mal. Él fue el primero, el que negó al Señor Jesús. Y también, no solo era impulsivo al hablar, no solo su lengua era más rápido que su cerebro, sino que también muchas veces sus acciones eran impulsivas. Y yo había notado esta que me decía nuestro hermano acá, cuando vienen a arrestar al Señor Jesús en Juan 18:10, que dice así, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha al siervo, que el siervo se llamaba Malco. Unos 600 hombres más o menos venían a arrestar a Jesús esa noche, cuando Judas lo había entregado y le iba a dar un beso. Y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al ayudante. No atacó a ningún soldado, ¿no? No era tontito. Atacó a uno que capaz que no estaba tan salado, ¿no? Pero se ve que el ayudante ahí tenía buenos reflejos. Simplemente le cortó la oreja, ¿no? Pero ahí el Señor Jesús para todo y dice, no, Pedro, guardá la espada, ¿qué estás haciendo? Si yo quiero, le pido a Dios que mande una legión de ángeles y los borra a todos. Pero no es el momento.
guardá esa espada. Y esa impulsividad que lo caracterizaba a Pedro, lo dejaba en offside una vez más, ¿no? Me encanta pensar de que Dios usaba estas cosas también. El Señor Jesús lo miraba con gracia y le quería enseñar cosas. Porque así también es con nosotros, en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros somos impulsivos como este Pedro? Y tomamos decisiones y hablamos de forma impulsiva y hacemos cosas que generan daño en otros o que nos dejan en evidencia o comprometidos. Y el Señor, vení, Jorge, vení una vez más, te tengo que explicar alguna cosita. Me encanta nuestro Señor Jesús. Pero Él quería enseñarle a Pedro que necesitaba aprender algunas cositas. Vamos a una más. Vamos a ver nada más. Mateo 14, 28 al 31 dice, y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo el fuerte viento que tuvo miedo y empezó a huir, a hundirse gritando, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta es otra de las escenas tremendas de la vida de Pedro. Estaban en medio de una tormenta, no se veía nada, ellos pensaron que era un fantasma, una figura a lo lejos, estaban en el medio del agua y de repente mira y dice, es el Señor, es el Señor. Si sos vos, mandame y me tiro. Siempre, siempre así Pedro. Y el Señor le dice, vení, va, ve la tormenta, tuvo miedo, se empieza a mover. Son de esas situaciones que vos decís, ¿para qué hablé? ¿Para qué hablé? ¿No? ¿Para qué hablé? Y yo pensaba, ¿nunca te pasó esto? ¿Nunca dijiste ahí, ¿para qué abrí la boca? ¿Cuántas veces quedamos enredados en situaciones así, no? Por haber abierto la boca en un momento que no teníamos que haber dicho nada y generamos un problema en casa o con algún amigo. ¿Cuántas veces tenemos que aprender a callarnos ahí? Somos como este Pedro. Somos impulsivos. Vamos una más. Miedoso. ¿Qué piensan? ¿Pedro era miedoso? ¿Sí? Pero sacó la espada y le cortó la oreja. Era impulsivo, pero tenía miedo. Pero ayudante, al soldado no. Al que le convenía. ¿Saben qué? Para mí... ¿Qué? Se asustó y se empezó a ahogar. Bueno, yo no sé, si estaría caminando arriba del agua, no sé cómo me sentiría. Ahí se la doy a Pedro, yo qué sé. Pero a mí hay uno que me parece más fuerte, que yo seleccioné acá. Uno. Dice, Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús. Jesús ya había sido arrestado. Y todos los discípulos se habían ido, corriendo. Y Pedro lo seguía de lejos. Ahí al Señor Jesús. Y Pedro lo seguía de lejos ahí. Pero dice ahí, lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el final de aquello. Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sierva se le acercó y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y ahí Pedro, aterrado por una jovencita, por el comentario de una jovencita, empezó a decir, no, yo no lo conozco, yo no anduve con él. No, sí, nosotros te vimos que estabas con él. Y ahí empezó a negarlo y empezó a decir cosas y a hablar de una forma que los discípulos no hablaban. ¿Para qué? Para engañarlos, porque tenía miedo, estaba aterrado por las palabras de una jovencita. Y en este punto pasó algo que marcó para siempre la vida de Pedro. En un momento él está ahí, en uno de los puntos más bajos de su vida, si no el más bajo, y él niega al Señor Jesús, aquel que había caminado con él, con el que habían charlado tantas veces, donde el Señor Jesús le enseñó tantas cosas, lo cuidó, le enseñó, lo animó, y él estaba negando a su Señor. Ya se lo habían advertido y aún así él había dicho, no es así. Y lo negó una, lo negó dos, lo negó tres y canta el gallo. Y ahí Pedro levanta la vista, mira y ve que el Señor Jesús lo está mirando. Y esa mirada atravesó el corazón de Pedro. Y nos dice la Biblia que él empezó a llorar y lloró amargamente. Porque él sabía que había negado a su Señor. Aquel que le había dicho,
yo nunca te voy a negar. Y se fue llorando amargamente. Aún después de ver a Jesús resucitado, él volvió a la pesca. Él volvió a hacer lo que sabía hacer. Aún después de ver a Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque él no lograba perdonarse lo que había hecho. Él se había vuelto a la vida de antes. No le importaron esos 3 años. Él volvió a su vieja vida. Y otra vez, Pedro no había pescado nada. Una vez más. Y ahí viene el Señor Jesús caminando. Se acerca. Y le dice, volvé a tirar la red. Lo tiran y hace una pesca milagrosa. Y ahí el Señor Jesús lo llama a la orilla. Y esa orilla que habrá sido algo especial, un momento especial para Pedro. Donde él encuentra al Señor Jesús que le pregunta, ¿me amas? Y tienen una charla ahí. Pero Pedro tuvo que entender que tenía que ser transformado por completo. ¿Sí? Vamos a ver nada más, la O, de orgulloso. Pedro era un hombre orgulloso. Simón era un hombre orgulloso. Vamos a leer en Mateo 26:33. Pedro le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Él se creía mejor que los demás. Pero además, él decía, jamás me lavarás los pies. Porque en otra cena, en la escena donde estaba en la última cena justamente, él les dice, escuche. Está bueno porque querés escuchar, está bueno. Se dejen escuchar. Capaz que ustedes no quieren escuchar, nadie se obliga. Pero sí dejen escuchar, porque está bueno, hay gente que quiere escuchar lo que Dios quiere decir. Así que seguimos acá, en orgulloso, otra de las características de Simón. Y dice, no me vas a lavar los pies. Y ¿se acuerdan un poquito de lo que hablábamos ayer? La escena esa de la última cena, que estaban todos en una mesa U. ¿Verdad, Felipe? Yo la cuento. Estaban todos recostados en una mesa, porque no tenían mesa como nosotros, mesa y silla, sino que se tiraban todos medio recostados, con los pies hacia el costado, y la mesa era baja. Entonces quedaban los pies medio cerca de la cara del otro, ¿no? Entonces como quedaba medio complicado ahí. Entonces tenían que lavar los pies. Y eso lo tenía que hacer si en la sala donde estaban había una persona, un sirviente, un esclavo, tenía que hacerlo él. Él tenía que lavar los pies. Pero si no, en esta disposición en U, en la que estaban sentados, el último que estaba sentado bien en la U, que en este caso era Pedro, aunque Pedro quería sentarse en el lugar de Judas, de ayer, que era el lugar de honor, ahí el amigo, Pedro estaba sentado del otro lado. Y el Señor Jesús le quería enseñar esta lección, porque era importante. Y él, y su orgullo, no quiso hacer la tarea. Entonces el Señor Jesús se levanta, el Dios creador del universo, que se hizo hombre, se levanta, ciñe se pone una toalla, agarra un cosito que era para lavar los pies y empieza a lavar los pies, uno por uno. Judas, Juan, Felipe, y uno tras otro le fue lavando los pies. Y cuando llega Pedro sabía que le tocaba a él, que él tenía que haber hecho eso. Pero él le dice, no, a mí jamás me vas a lavar los pies. Pero era necesario, y el Señor Jesús le dice, si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Él tenía que aprender la lección, que era muy importante. Y el Señor Jesús les estaba enseñando algo muy importante, que para tener comunión con Dios necesitamos tener los pies limpios. Y ahí Pedro, como siempre, impulsivo, le dice, no, bueno, si me vas a lavar los pies, lávame todo entero. No, tranquilo, los que ya fueron lavados no necesitan ser lavados de nuevo. Pero no estaba entendiendo lo que el Señor Jesús quería enseñarles. Él estaba diciendo, ¿vos querés tener parte conmigo? ¿Querés tener comunión conmigo? Entonces necesitas lavarte los pies. El que fue salvo, ya es salvo. La sangre de Cristo le ha limpiado de todo pecado. ¿Sí? No necesita volver a pedir perdón por sus pecados. Pero en el diario caminar nos ensuciamos los pies. Volvemos a pecar, volvemos a fallar. Entonces necesitamos confesar nuestros pecados. Es muy importante, si nosotros queremos disfrutar de una comunión con Dios, que nosotros confesemos nuestros pecados. Que le digamos a Dios, Señor, te ofendí en esto. Sé que el corazón te duele porque yo estoy haciendo esto como tu hijo. Estoy entristeciendo a tu Espíritu Santo que vive en mí. Y ahí le pedimos perdón a Dios. Y nos arrepentimos por esas cosas. Y las queremos dejar. Queremos que Él las quite. Era importante que Él
entendiera esta lección. Y Pedro no lo estaba dejando. ¿Por qué? Porque estaba siendo orgulloso. Seguimos una más. Una más. Por último ahí, en este Simón. Simón era necio. Necio. Y la Biblia nos habla de lo que es ser necio. Dice Mateo 16, 22 al 23. Tomando aparte a Jesús, Pedro le respondió: no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Voy a contar un poquito el contexto de este pasaje. El Señor Jesús había hecho una pregunta y Pedro había hecho una respuesta que había sido revelada por Dios mismo. Entonces todos quedaron maravillados, porque el Señor Jesús dice: esto no te lo reveló carne y sangre, sino Dios, mi Padre, que está en los cielos. Y en ese momento, ahí, el Señor Jesús empieza a decir: es necesario que el Hijo del Hombre muera. Y ahí Pedro agarra al maestro, lo trae, vení, le dice, vení, y se le pone a hablar, a reconvenirle. Ahora voy a explicar un poquito de qué se trata eso. Y le dice esto: no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, le dijo a Pedro, hablando del Señor Jesús: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque me estás poniendo la mira en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. En este momento el Señor le estaba diciendo a los discípulos que tenía que morir. Y la Reina Valera, yo me anotaba ahí que decía reconvenirle. Que ahí la palabra es epitimao, una cosa así. Que dice el concepto que es griego, es subir el precio. Lo que Pedro estaba diciendo es: tu vida vale más que esto. Tu vida vale más. Es como: vení, Jesús, tenés un problemita de autoestima, vení que te voy a aconsejar. Pedro no estaba entendiendo lo que el Señor estaba diciendo, lo que iba a tener que hacer, la importancia de esto. Y el Señor le dice: Pedro, no seas necio. No pongas los ojos en las cosas acá, no hay chance. No hay otra forma de que este plan de salvación se lleve a cabo si yo no muero. Si yo no muero, si yo no resucito al tercer día. Es necesario que muera, no seas necio. El Señor le tuvo que explicar. ¿Y cuántas veces nosotros somos así, no? ¿Cuántas veces nosotros venimos con nuestros planes y le decimos a Dios: bueno, Dios, la cosa es así. Yo que soy tu hijo y hace tiempo que vengo a la iglesia, yo ya sé cómo es esto. Vamos a ir por acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y capaz que es una forma de exagerarlo, pero muchas veces vivimos así la vida, pensando que la sabemos todas. Y somos necios, no nos damos cuenta de que el Dios soberano, que sus planes son mucho mejores que los nuestros, los dejamos de lado, descartamos sus planes. Pero los planes de Dios, gurises, son mucho mejor. Hoy yo estoy parado acá diciéndole esto porque creí esto de verdad. Yo entendí que mis planes no eran los mejores, que los planes que Dios tenía para mi vida eran mejores. Pero el Señor iba a hacer que Simón dejara de ser Simón. Y Él le dijo: tú serás Pedro. Y rápidamente vamos a ver algunas características del hombre que Dios formó en este Pedro. Con la P, poderoso. El Señor llamó a alguien simple, común y corriente y lo transformó en alguien poderoso. Vamos a ir a Hechos capítulo 4, versículo 4. ¿Alguno se anima a leerlo? Yo lo tengo ahí. ¿Quién se anima? Fuerte, dale. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de los hombres como a 5.000. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Perfecto. Muy bien. Un hombre simple y sin letra y del vulgo se levanta y empieza a predicar y la gente empieza a creer en el Señor Jesús, en la obra que Él hizo, y se convierte en más de 5.000. Un predicador poderoso. Un hombre simple, sencillo, del vulgo, pero que estaba siendo utilizado por Dios. Poderoso porque Dios estaba en él. Su espíritu estaba con él. Y Él le había dicho que si creía, se iba a cumplir lo que Él le había llamado. Porque Él lo llamó y Él era un pescador de peces y lo llamó a ser un pescador de hombres. Y ahí Pedro toma un rol importantísimo en los primeros 10 capítulos de Hechos, que lo pueden mirar ahí. Y esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que quiere hacer en la mía. Si yo creo que sus planes son mejores, Él quiere darnos poder para que seamos sus testigos,
para que le contemos a otros de Jesús, de que hay esperanza, de que se puede vivir una vida diferente, disfrutando del Señor Jesús, disfrutando de esta vida sin entregarse al pecado, como pensábamos hace poco. Pero Pedro fue poderoso además, fue entusiasta. Vamos a ver en Hechos 3, del 4 al 7. ¿Quién se anima a leerlo? Ahí. ¿Cómo? Sí, claro. ¿No lo puse? No te preocupes, lo leo acá. Ya te dejo para la próxima, Feli. ¿Qué dije? ¿Sí? Si no, lo busco acá rapidito, no pasa nada. ¿Ya está acá? Ah, bien. Gracias. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su mirada en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y tomándole de la mano derecha, lo levantó al instante y sus pies y sus tobillos se afirmaron y cobraron fuerza. Esto era después de que Jesús ya había muerto, ya había resucitado, los había enviado a predicar. Y ahí Pedro se levanta y dice que ve a alguien ahí que estaba cojo de nacimiento. Estaba ahí tirado en la puerta del templo que era llamada La Hermosa. Entonces estaba ahí tirado pidiendo limosnas. Y él en un momento lo mira y le dice, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, vení, levántate. Y hace un milagro tremendo, poderoso, en el nombre del Señor Jesús, puesto en pie ahí, lo levanta y le cambió la vida para siempre. Pedro estaba entusiasmado, pero no porque, no porque fuera especial él, sino porque sabía con quién estaba. Cristo mismo le estaba dando ese poder para levantar a ese hombre y para que caminara. Él estaba convencido. Pero además lo que me gusta de esto es que él no solo le dijo, vení, no tengo ni plata ni oro. O sea, tengo algo mucho mejor. Tengo a Cristo. Y nosotros tenemos ese privilegio también. ¿Sí? Podemos ser entusiastas con esto. Nosotros tenemos algo mejor que oro y plata. Tenemos a Cristo en nuestra vida. Y podemos compartirlo con otros. Una más. Decidido. En Hechos 4 leemos, cuando lo llamaron, le ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús a Pedro y a Juan. Pero Pedro y Juan le contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En un momento los empezaron a perseguir a estos dos, a Pedro y a Juan, porque estaban predicando a Jesús. Y los agarraron y les dijeron, hey, dejen de hablar de este nombre. Y él les dijo, ustedes juzguen si esto está bien. Si es preferible obedecer a los hombres antes que a Dios. Nosotros tenemos que sujetarnos a nuestra autoridad en la tierra. Eso es cierto. Es más, tenemos que orar por ellas. Pero, si están yendo en contra de Dios, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí ellos le estaban diciendo, no hablen más de este nombre. Ellos no podían dejar de contar lo que habían visto y lo que habían oído. Había decidido él contarles a otros de Jesús, de la verdad, de la única verdad, lo que podía salvar, lo que les daba poder para vivir una vida diferente. Y me encanta, ¿no? Porque aquel Pedro miedoso, que una joven lo hizo atemorizar tanto que terminó diciendo cualquier cosa y negando a su Señor. Cuando lo arrestan, cuando lo apretan y lo castigan, aún así, él estaba dispuesto a todo, decidido por su Señor. Una más, estaba rendido. Juan 21, 18 al 19 dice, en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías. Esto es el Señor Jesús que le está hablando a él. En esa playa donde restauró su vida. ¿Sí? Un momento re especial también para la vida de Pedro. Y le dice así el Señor Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otros te vestirán. Y te llevarán donde no quieres.
Esto le dijo, dándole a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Y Pedro lo hizo, lo siguió. Él estaba rendido, su vida la rindió a Jesús. No había otra forma y no hay otra forma más linda de vivir que vivir la vida rendido para Dios. Porque sus planes son mejores. Porque vivir en su amor, disfrutando de Él, en su comunión, no tiene comparación. Y lo podés ver, y hay un montón de testigos acá, de gente que ha tomado esa decisión. Le podés preguntar, acercate, preguntarle, che, ¿y vos cómo conociste a Jesús? Che, ¿y vos? ¿Qué onda tu vida? Acércate, no tengas miedo, acércate, aprovechá algún tiempo. A veces estamos entre tanta cosa en el campo, disfrutando de tantas cosas. También qué lindo es poder acercarnos a alguno de los grandes ahí y poder preguntarle, che, ¿y vos con Jesús? ¿Qué onda? Y ahí empezar a escuchar estos testimonios de lo que han visto, de lo que han oído y lo que hemos experimentado. Una vida rendida a Jesús. Entonces, yo me ponía ahí, que en esa charla hablando con el Señor Jesús, Pedro encontró restauración, encontró también la oportunidad de poder hablar con su Señor, el que había negado, y decirle, escuchar del Señor Jesús, Pedro, ¿me amas? Y ahí se da un intercambio muy dulce de parte del Señor Jesús con Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya no era ese hombre impulsivo y no habló más rápido de lo que pensó. Él pensó y dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Y de nuevo el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a repetir, Señor, tú sabes que te quiero. Él sabía que le había fallado a su Señor. Él sabía que lo había negado. Y entonces el Señor Jesús vuelve, baja ahí con él y dice, Pedro, ¿me quieres? Y ahí Pedro apela a la omnisciencia de Dios y le dice, Dios, o sea Jesús, vos conocés todas las cosas, vos sabés que te quiero. Él había entendido cuál era su lugar. Él aprendió la lección del orgullo, de que eso ya no corre. De lo que buscaba Jesús era un corazón humilde, rendido a Él, una vida rendida a Él. Y eso es lo que Él quiere con tu vida y con la mía, que te rindas a los pies de Jesús y que vivas por amor a Él. Porque eso es lo que quiere Dios, que vos vivas por amor a Él. Cuenta la historia que Pedro murió, que entregó su vida, que fue crucificado, pero antes de ser crucificado Él pidió que no lo crucificaran como a Jesús, sino que lo crucificaran boca abajo porque Él no era digno de morir como su Señor. Hasta ese punto Él estuvo dispuesto a entregar su vida por aquel que lo había hecho todo por Él. Y por último, lo transformó en una persona, en un Pedro obediente. Y la obediencia no es algo que nos nazca. La obediencia no es algo que sea fácil. Y hay una escena ahí en Hechos donde Pedro está orando y el Señor Jesús baja y le da una visión y baja como un lienzo y hay como carnes ahí que los judíos no podían comer y él le dice, no, yo no voy a comer esto porque esto es inmundo, se va y así se repite varias veces. Pedro tuvo que aprender la lección de la obediencia y dice ahí en Hechos 10:29, por lo cual, al ser llamado, porque vinieron ahí unos sirvientes de Cornelio, que era un romano, o sea, una persona que no era del pueblo de Dios, por lo tanto no podían juntarse, vinieron estos sirvientes, golpearon la puerta en la clase donde Pedro estaba, y él baja y se va con ellos, ¿no? Y después estando ahí, cuando tiene que predicar, contarles a los gentiles de Jesús, dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Tremendo chanta ahí un poquito Pedro, ¿no? Porque, con todo respeto le digo, con todo respeto. Porque no fue sin replicar, él tuvo un proceso ahí, Pero cuando lo entendió, él fue. Él sin replicar fue, ¿no? Aprendió la lección de la obediencia. Y nosotros también tenemos que aprender a ser obedientes, porque no nos sale por naturaleza.
Nuestra tendencia es a querer hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos. No te me duermas. Ya terminamos. No te me duermas. ¿Sí? ¿Está muy dormido? Párense un poquito, a ver. Párense un poquito. Párense todos. Sobre todo vos que te estás durmiendo. ¿Cómo te llamas? Ignacio. No pasa nada, Nacho. No, está bien la playa, todo. Pero escúchame, no te distraigas, podés sentarte. Ya está, pronto. La lección de la obediencia. La lección de la obediencia. Obedecer no es sencillo. Y a veces Dios tiene que disciplinarnos. Benja. No terminamos todavía. A veces Dios como un padre amoroso tiene que disciplinarnos. Me encanta pensar de que Dios no es un tirano. Él va a respetar tu decisión. Él lo que quiere es una vida rendida. Él no te va a obligar a hacer nada. Pero lo que sí busca Dios es un corazón rendido y obediente, que quiera obedecerlo. Entonces, hay muchas de las características de Simón que aparecen en nuestra vida hoy también. Y lo que Dios quiere hacer es una obra de transformación tan grande en la que nuestra vida sea una vida rendida a los pies de Jesús, en obediencia, vivida al servicio de Él por amor. ¿Sí, Ulises? Pero es re importante que entiendan que si vos no tuviste un primer encuentro con el Señor Jesús, todo esto te pasa por arriba. Si vos nunca le pediste perdón a Jesús por tus pecados, si nunca te arrepentiste de verdad, si nunca sentiste que tu pecado te condenaba porque la ira de Dios justo y santo está sobre vos, seguís en esa condición, muerto espiritualmente. Ahora, aquellos que somos hijos de Dios, Dios quiere hacer una obra transformadora en vos, para que lo sirvas, para que lo sigas, para que lo ames, para que vivas una vida rendida, en obediencia, con poder, lleno del Espíritu Santo, para bendecir a otros, para llevar su mensaje. ¿Qué les parece si oramos? ¿Sí? Señor, te damos muchas gracias. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, tú eres muy bueno con nosotros. Tú quieres hacer esta obra en nuestra vida, así como lo hiciste con Pedro. Gracias, Señor, porque tu paciencia es grande, tu misericordia y tu compasión es eterna, Dios. Así que muchas gracias porque tú perdonas nuestros pecados, tú limpias nuestras iniquidades, pero además nos preparas y nos capacitas para hacer tu obra. Te damos muchas gracias, Dios, por cada uno de los adolescentes que hoy está acá. Y te ruego, Señor, te pido de verdad que toques sus vidas, que puedas hacer esa obra de transformación que quieres hacer en ellos para bendición de tu nombre y para bendición de tu pueblo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.